darles la bienvenida a todos los participantes. Mi nombre es Fernanda Siles Torrico, soy docente de todo lo que es la temática de seguridad y salud en el trabajo con Pachabol. Y el día de hoy vamos a hablar sobre las NFPA 704 y las hojas de seguridad. En diferentes actividades, obras, proyectos, empresas, se manejan diferentes sustancias. Muchas veces, por el hecho de no conocer las características de las sustancias, a veces subestimamos, ¿no? Decimos, no, yo no manejo sustancias peligrosas, solo manejo unas cuantas pinturas y gasolina. Pero esas son sustancias que tienen diferentes características que pueden tener impactos en los trabajadores. Entonces, si bien la caracterización de cada una de estas sustancias ya está definida, ¿sí? Es importante entender que sea cual sea la sustancia que yo manipule, por más volumen bajo que sea, es importante hacerlo con todas las medidas de seguridad y salud para prevenir principalmente pues intoxicaciones, inhalaciones y diferentes daños a la salud, y también respecto a la seguridad, por ejemplo, las sustancias, si es que tienen ciertas características de inflamabilidad, también pueden ocasionar un daño, ¿no es cierto?, a mi actividad, obra o proyecto, a mi empresa, a mis trabajadores en su conjunto. Entonces es muy importante entender que las sustancias pueden ser elementos químicos y compuestos que presentan algún riesgo para la salud, para la seguridad o para el medio ambiente, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante entender que cada sustancia tiene sus características, ¿de acuerdo? Estas características, sus propiedades físico-químicas, su nivel de inflamabilidad, su reactividad y demás, es importante que yo como trabajador, trabajadora, conozca estas características para que de esa manera yo pueda manejarla adecuadamente, yo pueda limpiar un derrame adecuadamente, yo pueda pues manejarla principalmente con seguridad, ¿sí? Algunas de las características de las sustancias. Seguramente hemos escuchado del famoso CRETIP, ¿no? Que sería corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, entre otras características, ¿sí? Que tienen las diferentes sustancias, ¿de acuerdo? Esta información, ¿dónde está? Está en la hoja de seguridad, ¿sí? Entonces, antes de hablar sobre el contenido de la hoja como tal, vamos a hacer una pequeña introducción de cuáles son las principales características de las sustancias, ¿sí? Explosividad es la capacidad de ciertas sustancias sólidas, líquidas, gaseosas, mezcla o combinación de ellas, por la cual pueden por sí mismas emitir mediante reacción química un gas a temperatura, presión y velocidad, tales que las hace susceptibles de provocar daños a la salud, a la zona circundante y o al ambiente en general, ¿no? Entonces, es muy importante que entendamos que este tipo de sustancias, por ejemplo, como menciona acá, mediante una reacción química de gas o un gas a temperatura, presión, puede explotar, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de este tipo de sustancias, por ejemplo, puede ser el acetiluro de plata, tenemos el triyoduro de nitrógeno, entre otras sustancias, ¿no? Las explosivas, las más conocidas, la dinamita, el TNT, la pólvora negra, entre otras, ¿no? Entonces, esa es la característica de explosividad. Inflamabilidad. Es una característica de ciertas sustancias sólidas, líquidas, gaseosas, mezcla o combinación de ellas fácilmente combustibles o que por fricción o variación de temperatura pueden causar un incendio o contribuir a agudizarlo, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunas sustancias inflamables, como ser la gasolina, el petróleo, la acetona, el hexano, entre otras, ¿no? Entonces, esa es la característica principal, inflamabilidad. Patogenicidad o bioinfecciosidad. Es la característica de aquellas sustancias que contienen microorganismos o toxinas capaces de originar o favorecer el desarrollo de enfermedades. Este tipo de sustancias tiene esa característica, ¿no? Que contiene microorganismos o toxinas, ¿de acuerdo? Radioactividad.
Es la propiedad de ciertas sustancias de producir radiaciones y ondas calóricas susceptibles de causar lesiones o deterioro en los tejidos orgánicos, la salud o el ambiente. Por ejemplo, en aquella catástrofe, ¿no?, de Pripyat, Chernobyl, hemos visto que la exposición a estas sustancias que pues a causa del desastre han estado expuestos bastantes personas, pues han obtenido diferentes enfermedades, ¿de acuerdo? A largo plazo, incluso esto llegaba a ser desde lesiones inmediatas hasta después de muchos años formarse enfermedades ocupacionales, ¿no? Reactividad. Inestabilidad de un material que lo hace reaccionar de forma inmediata al entrar en contacto con otro u otros elementos o liberar gases, vapores y humos en cantidades que ponen en riesgo la salud de los seres vivos y o la calidad del medio ambiente. Esta característica de reactividad, por ejemplo, está dentro del diamante de fuego que vamos a ver más adelante, la NFPA 704, ¿no? Toxicidad. Es la capacidad de ciertas sustancias de causar intoxicación, muerte, deterioro o lesiones graves en la salud de seres vivos, al ser ingeridos, inhalados o puestos en contacto con la piel. Existen muchas sustancias, ¿de acuerdo?, que pueden entrar. Vamos a ver las 3 vías de ingreso principales, respiratoria, digestiva y cutánea, que es por contacto con la piel, ¿no? Que en este caso, si tú estás expuesto a este tipo de sustancias, pues puedes sufrir una intoxicación o muerte. Estas son algunas de las características que tienen las sustancias, ¿no? Las sustancias químicas, todo lo que existe está constituido por átomos que al unirse dan origen a moléculas y estas a diferentes formas de compuestos llamados sustancias químicas. Tipos de riesgos y sus características. Existen diferentes riesgos cuando hablamos de manejo de sustancias, ¿sí? Pueden ser físicos, químicos, biológicos. En todo acto de servicio estamos propensos a sufrir un accidente o bien a incorporar a nuestro organismo agentes extraños que pueden producirnos en forma rápida o a largo plazo una serie de secuelas y enfermedades, ¿no? Entonces, van a existir algunas sustancias que ni bien tenga yo contacto con ellas, inmediatamente va a ocurrir la lesión de manera rápida, ¿no? O también puede ser el caso en el cual yo esté expuesto a cierta sustancia, pero a lo largo de los años, con el pasar del tiempo, yo puedo ir obteniendo una enfermedad laboral, ¿no? Entonces, tenemos esas dos figuras en realidad, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de riesgos. Para entender un poco más esta problemática, hay que dividir en 3 los tipos de riesgos a los que normalmente nos vemos enfrentados. Las hojas de seguridad y el rombo NFPA buscan principalmente que nosotros entendamos las características y el nivel de riesgo que nos puede ocasionar estas sustancias, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, riesgos físicos. Es el intercambio violento de energía por sobre el límite de resistencia de nuestro organismo. Ello provoca que nuestro cuerpo se resienta y sufra una lesión. Nos protegemos de ellos con equipamiento de seguridad, como ser guantes, casco, botas, chaqueta. La distancia, por ejemplo, de seguridad al respecto de una situación de emergencia también define bastante, ¿no? Cuando yo estoy expuesto a estos riesgos, escudos naturales o artificiales, buena hidratación, prácticas de un trabajo seguro, son algunas de las medidas, digamos, más generales para protegernos de estos riesgos, ¿no? Normalmente, ¿qué es lo que pues, nos, nos pone en esta situación? Por ejemplo, una variación de temperatura, punciones, cortes, electricidad, radiaciones, ¿no? Son algunos ejemplos. Los riesgos químicos, aquellas sustancias que por su propia naturaleza o por la combinación pueden producir serios daños a la salud. Tenemos, por ejemplo, ácidos y bases, venenos, irritantes. Las sustancias peligrosas en general son, pues, realmente bastantes, ¿no? Y existe bastante también bibliografía al respecto.
donde, por ejemplo, en la guía de respuesta de emergencias, en la GRE, te menciona y tratan de agrupar las sustancias, las tratan de agrupar, pero es importante que entendamos que tienen diferentes características cada una de ellas, ¿no? Tal vez hay algunas que sí se parecen bastante, pero siempre tienen sus características propias. Es importante en este caso el equipo de protección especial. Ahora, este EPP especial, ¿dónde lo vamos a encontrar? En las hojas de seguridad. En las hojas de seguridad. Dentro de las hojas de seguridad se muestra el equipo de protección personal para el manejo de esa sustancia, ¿sí? A veces bueno, he estado trabajando con empleadores que o sea, que compran el EPP más básico para manejar ciertas sustancias porque no comprenden el nivel de riesgo, ¿no? Entonces es importante por eso informarnos al respecto, ¿sí? El conocimiento, precaución especial al riesgo específico de cada producto. También se podrían utilizar equipos de respiración autocontenida si es que aplicaran, ¿no?, para el tipo de sustancia. En este tipo de riesgos se requerirá un especial cuidado, ya que la variedad es extraordinariamente grande. Riesgo biológico, llamado también biohazard en inglés, ¿no? Principalmente este riesgo tiene que ver con pues una sustancia derivada de un organismo que puede poner en amenaza nuestra salud, ¿no? Ahora es importante, como hemos mencionado, que es una cantidad infinita prácticamente, ¿no?, de las diferentes sustancias, ¿sí? Es importante que entendamos que muchas de ellas pueden tener una o más características de peligrosidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, una sustancia que sea radioactiva y a la vez que sea inflamable es prácticamente cada vez más peligrosa, ¿no? Entonces, ¿de qué depende el peligro? ¿De qué tipos de características tiene principalmente las sustancias, ¿no? Entonces, mientras más riesgos tenga, ¿sí?, más letal puede ser para las personas, para el ambiente también, ¿no? Ahora, existen algunos factores importantes que hay que conocer de las sustancias en general, ¿sí? La concentración y el tiempo de exposición. La concentración es la cantidad de contaminante presente en el ambiente, la que puede ser medida instrumentalmente a través de equipos especiales. La medición puede ser por partes por millón, dependiendo del nivel de toxicidad y de otros factores del producto. Será la cantidad mínima necesaria para provocar daños a la salud, ¿sí? Existen diferentes sustancias que si yo las manejo en concentraciones normales, no me van a ocasionar ningún tipo de daño, pero si yo las manejo en concentraciones, en altas concentraciones, como se dice, puede que en este caso el riesgo se incremente, ¿no? Otro factor importante al respecto es el tiempo de exposición, durante el cual un individuo está siendo expuesto a un agente contaminante, ¿no? En diferentes rubros, por ejemplo, en laboratorios. Yo puedo, pues, comentarles que cuando realicé una identificación de peligros y evaluación de riesgos en una facultad de ciencias químicas acá en Bolivia, en La Paz, pues se pudo observar, ¿no?, que, por ejemplo, habían ciertas aulas donde se tenían algunas sustancias que no estaban pues precisamente en un área completamente hermética, ¿no? Entonces todo el ambiente, todo el curso de esta facultad tenía cierto olor, ¿no? Particular. Específicamente le estoy comentando del formol, ¿ya? Y resulta que para mí era impactante, ¿no? Porque era bastante fuerte el olor y demás. Pero los docentes que por su tiempo de exposición ahí estaban todos los días, imagínense, docentes que ya están más de 10 años, era totalmente normal para ellos, ¿no? Y de hecho decían, no, no se siente. Entonces, a eso me refiero cuando hablo del tiempo de exposición. Muchas veces estas enfermedades a causa de la exposición, de la inhalación, en este caso, de esta sustancia, puede a lo largo de los años ya manifestarse en una enfermedad, ¿no? A un mismo nivel de concentración, el daño producido al organismo será directamente proporcional al tiempo que éste hubiese estado expuesto al material. Frente a una concentración constante, mientras menos tiempo estés
esté el personal expuesto al contaminante, menor será la probabilidad de sufrir un daño, ¿no? Es como, por ejemplo, a ver, el ejemplo más sencillo tal vez ahorita que todos nos podemos imaginar es este tema de la pandemia, ¿no? Si yo estoy expuesto, mientras más esté yo expuesto, hay más probabilidades de que yo me contagie, ¿no? Por eso hemos visto en el personal médico que tantos médicos han fallecido. ¿Por qué? Porque el tiempo de exposición al tratar, al atender a estos pacientes, aumentaba la probabilidad, ¿no es cierto?, de que obtengan, lamentablemente, de que se contagien, ¿no? Entonces es lo mismo con una sustancia. También es importante entender la susceptibilidad personal. Si bien eh, estas sustancias tienen características ya definidas, también la susceptibilidad personal es un factor muy importante, ¿sí? Porque puede causar, eh, frente a un contaminante, los efectos sobre la salud de las personas pueden ser diferentes dependiendo del individuo. ¿De qué depende? De la edad, por ejemplo, del estado físico también de las personas. ¿Qué pasa si adicionalmente la persona que está expuesta a cierta sustancia, adicionalmente tal vez tiene asma o tiene algún tipo de enfermedad de base, ¿no es cierto? Entonces eso también va a influir en el impacto que va a tener esta sustancia en el cuerpo de esta persona, ¿no? La exposición previa al mismo contaminante, el estado de salud en el momento de la exposición. En presencia de concentraciones muy altas, el tiempo de exposición máximo con trajes convencionales puede llegar a ser virtualmente cero, ¿ya? Entonces, de la mano de todo este análisis de tiempo, concentración y las características de las personas, es importante también entender el, eh, pues, eh, los equipos de protección personal, ¿no? Los EPPs y las ropas de trabajo también, que me podrían a mí proteger de ciertas sustancias, ¿no? Si bien existe una relación entre el tiempo de exposición y la concentración del producto, los primeros en la escena difícilmente podrán tener la tranquilidad de tomar una decisión correcta, puesto que no contarán con el instrumental para tomar estas mediciones. Lo ideal cuando yo voy a trabajar con sustancias químicas y demás, lo primero es conocer las características. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a ingresar a un ambiente donde pueden haber o no sustancias? Es importante realizar, ¿sí? Por ejemplo, para un trabajo en espacio confinado hay que hacer mediciones de el tipo de sustancias que tal vez están presentes en el lugar, ¿sí? Entonces, una vez que yo hago las mediciones, puedo descartar y puedo hacer el trabajo con toda la seguridad de que no me voy a intoxicar, ¿no es cierto? Pero existen también empresas, actividades, proyectos que pues muchas veces subestiman el riesgo, ¿no? No protegen a la gente hasta que no haya realmente algún tipo de dolencia o algún incidente como tal, ¿no? Pero es importante este tema de analizar el tiempo de exposición y la concentración, ¿no? Toxicología y salud. Existen dos tipos de efectos en la salud, las altas dosis en poco tiempo y las pequeñas dosis en largos periodos. Dentro de las hojas de seguridad, vamos a mencionar un poco más adelante, que esta característica también está descrita dentro de cada hoja de seguridad, ¿sí? Las concentraciones máximas y mínimas a las cuales tú te puedes exponer a esta sustancia. También pueden existir efectos en el medio ambiente mediante derrames y residuos contaminados, mediante fugas de gases o vapores al ambiente, mediante contaminación de fluentes que van al drenaje, ¿no? Es muy importante que nosotros también entendamos, si bien estamos hablando justamente en este seminario de prevención de seguridad y salud, también es importante el factor ambiental, ¿no es cierto? De hecho, como requisito legal es importante acá, por lo menos en Bolivia, que se manipulen, manejen adecuadamente las sustancias para evitar este impacto al medio ambiente, ¿no? Que prácticamente podría ser irreversible, ¿no? Dependiendo del tipo de sustancia. Existen algunas vías de ingreso al organismo. La vía respiratoria es la más común, puesto que los tóxicos se mezclan en el aire que respiramos, llegando a través de los pulmones con gran velocidad a todo el resto del organismo,
a través del torrente sanguíneo. Para protegernos debemos usar equipos de protección respiratoria. La vía digestiva, no solo por la ingesta directa del producto, sino a través de los elementos contaminados que llevamos hasta nuestra boca y nariz. Estos contaminantes ingresan a nuestro organismo mezclados con la saliva. Normalmente ocurre este ingreso cuando yo manipulo sustancias y estoy comiendo al mismo tiempo, ¿no? Eh, por ello, no debemos fumar ni comer sin habernos alejado hacia una zona de seguridad. Es por eso que de ahí nace, ¿no? La prohibición de comer mientras estás trabajando, ¿sí? Especialmente cuando manejas sustancias, ¿no? También otro punto importante en esta descripción de vías digestivas es el hecho de la parte de higiene, ¿no? El lavado de manos, por ejemplo, ¿sí? A ver, un ejemplo les voy a dar. En un taller mecánico que yo hace tiempo fui a hacer unos monitoreos, pude observar que los mecánicos, obviamente todo el día están, ¿no? Con lubricantes, están con aceites, están manipulando diferentes sustancias, pero así mismo ellos consumían sus alimentos en su momento de descanso, ¿no? Imagínense. Claro, ellos pues comentaban que no había problema, que es parte de restos de la sustancia que ya no salen ni con jabón ni con agua, pero para eso está el equipo de protección personal, ¿no es cierto? Entonces la idea es no ingerir ningún tipo de sustancia, ¿no? Porque puede ser que a la primera no me haga nada, pero tal vez, como les digo, depende de la concentración y del tiempo de exposición, ¿no es cierto? La vía cutánea, absorción cutánea o absorción parenteral, perdón. La piel representa una capa de protección que cuando pierde integridad puede facilitar el ingreso de contaminantes al organismo. A eso se refiere la absorción cutánea, ¿no? Es absorción directa de la piel. Absorción parenteral. Este proceso distinto al anterior de absorción se manifiesta a través de heridas provocadas por cortes o heridas punzantes con elementos contaminados, donde el agente extraño será incorporado directamente al interior de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, este tipo de pues, vía pueden existir, ¿no? Diferentes sustancias que ni bien van a tener contacto con mi piel, pues pueden ingresar directamente. O si yo tengo alguna herida, lesión, o estoy manipulando una herramienta y he tenido un corte, este, también de esa manera pueden ingresar, ¿no? Muy bien, les quise hacer esta introducción para ponernos en contexto del por qué la NFPA 704 y en qué prácticamente nos mejora la vida en realidad a todas las personas que siempre vemos el tema de prevención, ¿sí? El código NFPA 704, como ustedes pueden observar, tiene diferentes colores. Vamos a hablar a continuación qué significa cada uno de ellos, ¿no? La calificación de riesgos según esta norma se diagrama como se muestra en la figura. Tenemos el color azul que representa la salud, las características de daño o lesión a la salud que puede ocasionar las sustancias. El color rojo, las características de inflamabilidad. Las características de reactividad. Tenemos el color amarillo. Y el blanco, que también vamos a hablar, que es para principalmente riesgos especiales, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos de estos rombos NFPAs, ¿no? Donde, por ejemplo, se tiene lo que es el rombo para la gasolina, ¿no? Acá podemos observar. Tengo daño a la salud 1, inflamabilidad tengo 3 y reactividad tengo 0, ¿no? Entonces, también tengo del diésel 0 en salud, 2 inflamabilidad y 0 en reactividad. Ahora vamos a hablar dentro de unos minutitos qué significa el 1, el 2, el 3. Vienen los números del 0 al 4, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá, a ver, la grasa industrial, por ejemplo, el daño a la salud es un 2. Ya estamos hablando de un daño importante, ¿no? Inflamabilidad 1
y reactividad cero, ¿ya? Todas las sustancias ya tienen esta caracterización, ¿de acuerdo? Al igual que las hojas de seguridad, tienen las sustancias. Donde yo principalmente veo este resumen, porque eso es lo que te muestra el rombo NFPA, te muestra como un resumen de qué tipo de daño a la salud, qué características de inflamabilidad tiene y qué características de reactividad tienen las sustancias, ¿no? Entonces, la idea del rombo es que con solo tú ver este rombo ya sepas qué tan peligrosa puede ser esta sustancia, ¿sí? Respecto a, las características que tenga. Objetivos del rotulado. Facilitar por medio del color de los rótulos una primera guía para la manipulación y estiva o almacenamiento. La norma NFPA 704 es el código que explica el diamante de fuego establecido por la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, con sus cifras en inglés, que es la NFPA, ¿no? Utilizado para comunicar los riesgos de los materiales peligrosos. Ese es el objetivo, que nos comunique de una manera rápida, breve, como pudieron ver, las características, ¿no? Y los riesgos de estos materiales, ¿no? Es importante para ayudar a mantener el uso seguro de productos químicos. Este código ha sido creado para la utilización específica por los cuerpos de bomberos. ¿Qué es lo que antes sucedía? Muchas veces, nosotros sabemos, los bomberos actúan en una situación de emergencia, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué pasa si pues principalmente eh, esta situación de emergencia está relacionada con productos químicos? ¿Qué pasa si ese químico, si esa sustancia reacciona con el agua y los bomberos no tienen el conocimiento? Van, le echan agua a la sustancia y reacciona y puede producirse una explosión, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de situación. Entonces, por eso se ha creado el diamante del fuego, para prevenir eso, ¿de acuerdo? Para que teóricamente tú en tu lugar de trabajo tengas como que ese resumen de los riesgos de las sustancias, cosa que si tienes algún tipo de incidente, el cuerpo de bomberos pues pueda atender de manera adecuada, ¿no? O tus mismos brigadistas de acuerdo a tu plan de emergencia. Veamos el primer color, el color azul. Esta parte tiene relación con la capacidad de un material para causar una lesión a una persona por contacto o absorción en el cuerpo. Se consideran solamente los riesgos inherentes a la propiedad del material y no a las lesiones que puedan producirse por explosión o incendio del material. Los grados de riesgo están asignados de acuerdo a la severidad probable del riesgo para las personas de la siguiente manera. Vienen los valores del 4 al 0, ¿no? 4, 3, 2, 1 y 0. Grado 4. El número 4 vamos a ver para materiales cuyos efectos, incluso en exposiciones muy breves, pueden ser la muerte o una lesión residual grave, aun cuando se suministre prontamente tratamiento médico, incluyendo aquellos que son peligrosos, al acercarse sin equipo protector especial. En este grado están, por ejemplo, los materiales que pueden penetrar la ropa protectora de goma común, materiales que bajo condiciones normales o de incendio desprenden gases que son extremadamente peligrosos, tóxicos, corrosivos, al inhalarlos o por contacto o absorción de la piel. Grado 3. Materiales cuyos efectos incluso en exposiciones breves pueden ser lesión grave temporal o residual, aun cuando se haya dado pronto tratamiento médico, incluyendo los que requieren protección para evitar el contacto con cualquier parte del cuerpo. En este grado se incluyen los materiales que liberan productos de combustión altamente tóxicos, materiales corrosivos o tóxicos para los tejidos vivos al ser absorbidos por la piel. Grado 2. Materiales cuyos efectos en exposiciones continuas o intensas pueden ser incapacidad temporal o posible lesión residual, a menos que se suministre prontamente atención médica, incluyendo
el uso de equipos de protección respiratoria con suministro de aire independiente en caso de ser necesario. En este grado están los materiales que liberan productos de la combustión tóxicos, materiales que liberan productos de la combustión altamente irritantes, materiales que en condiciones normales o bajo condiciones de incendio desprenden vapores tóxicos que no son posibles de advertir. Grado 1. Materiales cuyo efecto a su exposición puede ser irritación, pero con una lesión residual leve, aun cuando no se dé tratamiento, incluyendo a los que requieren el uso de máscaras para gases con filtros. En este grado se incluyen los materiales que bajo condiciones de incendio desprenden productos de combustión irritantes, materiales que sobre la piel causan irritación sin producir destrucción del tejido. Y grado 0. Materiales cuyos efectos en exposiciones bajo condiciones de incendio no presentan otro peligro que el de los materiales combustibles ordinarios. Entonces, ya sabemos qué significa del 4 al 0 el riesgo para la salud. Veamos inflamabilidad, que está representada por el color rojo. Esta parte tiene relación con el grado de susceptibilidad de un material para quemarse y se clasifica de igual manera de grado 4, 3, 2, 1 y 0. El grado 4, materiales que se vaporizan rápida o completamente a presión atmosférica y temperatura ambiente normal, o los que se dispersan rápidamente en el aire que entran en combustión rápidamente. Pueden ser, por ejemplo, los gases y vapores combustibles, los materiales criogénicos, los refrigerantes, cualquier material líquido inflamable muy volátil y que tenga un punto de inflamación menor que 22,8 grados centígrados y un punto de ebullición menor a 37,8 grados centígrados. Materiales que por su forma física o condiciones ambientales pueden formar mezclas explosivas con el aire y que se dispersan rápidamente en el aire, tales como los polvos de materiales oxidables sólidos y nieblinas de líquidos oxidables o inflamables. Grado 3. Son líquidos y sólidos que pueden ser encendidos en cualquier condición de temperatura ambiental. Los materiales de este grado producen atmósferas de riesgo con el aire bajo casi todas las temperaturas ambientales. Se encienden fácilmente casi en todas las condiciones. Pueden ser, por ejemplo, los líquidos cuyos vapores tengan un punto de inflamación menor a 22,8 grados centígrados y punto de ebullición igual o mayor a 37,8 grados centígrados. Materiales sólidos en forma de polvo no fino que pueden entrar en combustión rápidamente, pero que generalmente no forman mezclas explosivas con el aire. Materiales sólidos en forma de fibras o tiras que pueden entrar en combustión rápidamente y que crean riesgos de combustión espontánea, tales como el algodón, sisal, cáñamo. Grado 2. Son los materiales que deben ser moderadamente calentados o expuestos a temperaturas ambientales relativamente altas para que recién ocurra la combustión. Los materiales de este grado, bajo condiciones normales, no forman atmósferas de riesgo con el aire, pero a temperaturas ambientales altas o bajo calor moderado pueden desprender vapores en cantidad suficiente como para producir mezclas peligrosas con el aire. En este grado se incluyen líquidos con un punto de inflamación sobre 37 grados centígrados, pero no exceden los 93 grados centígrados, sólidos y semisólidos que liberan rápidamente vapores inflamables. Grado 1. Materiales que deben ser precalentados para que ocurra una combustión. Los materiales de este grado requieren un precalentamiento considerable bajo cualquier condición de temperatura ambiental para que se produzca la ignición y la combustión. En este grado están los materiales que se queman en el aire al ser expuestos a temperaturas de 816 grados centígrados por un periodo de 5 minutos o menor, líquidos, sólidos y semisólidos con un punto de inflamación sobre 93 grados centígrados, casi todos los materiales combustibles corrientes. Grado 0, materiales que no se queman. Este grado incluye
cualquier material que no se quema en el aire cuando está expuesto a una temperatura de 816 grados centígrados por un periodo de 5 minutos. Evaluación de riesgos para la inestabilidad o reactividad. El color amarillo principalmente nos va a describir la capacidad de los materiales de liberar energía. Los grados de riesgos están asignados en relación con la facilidad, velocidad y cantidad de energía liberada de acuerdo a lo siguiente, ¿no? Igual tenemos del 4 al 0. Grado 4. Materiales que por sí mismos son capaces de detonación o de descomposición explosiva o reacción explosiva a temperaturas y presiones normales. Este grado debe incluir materiales que, mantenidos en condiciones normales de temperatura y presión, pueden reaccionar a solicitaciones localizadas de golpes mecánicos o térmicos. Grado 3. Materiales que por sí mismos son capaces de detonación o descomposición explosiva o reacción explosiva, pero requieren una fuente iniciadora fuerte o que deben ser calentados bajo confinamiento antes de dicha iniciación. Este grado incluye los materiales que son sensibles a golpes mecánicos o térmicos a temperaturas y presiones elevadas o que reaccionan explosivamente con el agua sin necesidad de calor o confinamiento. Grado 2. Materiales que por sí mismos son normalmente inestables y fáciles de experimentar cambios químicos violentos, pero que no detonan. Este grado debe incluir materiales que experimentan cambios químicos con liberación rápida de energía o los que presentan cambios químicos violentos a temperaturas y presiones normales. También deben incluirse aquellos materiales que puedan reaccionar violentamente o formar mezclas potencialmente explosivas con el agua. Grado 1. Materiales que por sí mismos son normalmente estables, pero que pueden volverse inestables a temperaturas o presiones elevadas y que pueden reaccionar con el agua y liberar energía no violentamente. Grado 0. Los materiales que por sí mismos son normalmente estables, aún en condiciones de exposición al fuego, y que no reaccionan con el agua. Respecto al color blanco, principalmente es para un riesgo específico, ¿no? El color blanco del rombo NFPA, como podemos observar en el ejemplito, ¿sí? Tengo el color azul, el color rojo, el color amarillo y el color blanco. Dentro de lo que es el color blanco, yo puedo poner un riesgo específico que tenga la sustancia, ¿no? Algunos ejemplos tal vez pueden ser sustancias que reaccionan con el agua o que reaccionan con otro tipo de sustancias, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo principal que se debe de conocer de un rombo NFPA, ¿ya? Muchos de estos rombos NFPA ya están integrados en las hojas de seguridad, que ahora es justamente lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué son las hojas de seguridad o HDS, ¿no? De los productos químicos. La hoja de datos de seguridad de productos químicos proporciona información acerca de los distintos aspectos relativos a estos productos, los que corresponden a seguridad, salud y protección del medio ambiente. En esencia, entrega de conocimiento básico del producto, así como recomendaciones sobre las medidas de protección y acciones en el tratamiento de emergencia. Entonces, en las hojas de seguridad prácticamente nos dan un pantallazo de qué tipo de sustancia es, cuáles son sus características, con qué equipo de protección personal yo tengo que manipularlas, si es inflamable o no es inflamable, cuánto daño a la salud me puede ocasionar, qué primeros auxilios yo puedo realizar en caso de una situación de, pues, de exposición, inhalación, intoxicación, etcétera. Asimismo, ¿cómo voy a limpiar si es que ha ocurrido un derrame en el medio ambiente este tipo de sustancias? ¿Sí? ¿Qué, principalmente en caso de una situación de emergencia, cómo debería de reaccionar? Esos datos son los que contienen las hojas de seguridad. ¿Dónde puedo yo localizar o encontrar estas hojas?
pues yo podría ingresar a la página del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. En la pestaña de documentación tengo yo las fichas internacionales de seguridad química. Yo puedo buscar las diferentes hojas de seguridad, acá le dicen fichas internacionales de seguridad química, donde puedo ubicar la sustancia de acuerdo al nombre o al, al número de identificación del producto, al NIP, ¿no es cierto? Entonces, en base a esos dos datos, yo puedo buscar y puedo descargar la hoja de seguridad de esa sustancia. Esa es una manera de encontrar las hojas de seguridad. Otra manera es en la página de la Organización Mundial de la Salud. De igual manera, busco lo que es el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, donde principalmente puedo descargar el folleto promocional de las FISC. Una vez que tengo el folleto, hay un link, yo sigo el link y puedo de igual manera buscar las sustancias por su nombre, por el nombre comercial de la sustancia o por el número de identificación del producto. Esa es la otra manera de conseguir las hojas de seguridad. Y la tercera, que creo que es la más a la que casi todos estamos al alcance, es solicitar al fabricante, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo protocolos de bioseguridad para la empresa en la que estaba trabajando, yo necesitaba las características, la hoja de seguridad del amonio cuaternario que se estaba utilizando para la desinfección, ¿de acuerdo? Entonces, era marca Y, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hice? Fui y busqué en internet la página que tenga este producto, ¿sí? Busqué el correo de contacto, les escribí y les expliqué todo el caso, ¿no? Les solicité, ¿no? Solicito por favor la hoja de seguridad de la sustancia amonio cuaternario con estas características, con estos volúmenes, etcétera. Y el fabricante a mí me respondió el correo con las hojas de seguridad. Lo mismo me ha pasado cuando, por ejemplo, en otra empresa teníamos que adquirir ciertas sustancias. Antes de adquirirlas, se le pedía al proveedor que te proporcione, ¿sí? Porque ellos tienen esta información, ¿de acuerdo? El fabricante lo tiene. Y ahora, ojo, no hay que confundirnos. A veces te mandan especificaciones técnicas, te mandan, ¿no? Es decir, como un resumen de la sustancia, para qué sirve y eso, ¿no? No, las hojas de seguridad principalmente tienen unos puntos que tienen que estar desarrollados dentro de ellas. Ahorita vamos a ver cuáles son esos puntos, ¿no? Entonces, ya saben de las tres maneras cómo yo puedo ubicar una hoja de seguridad, ¿no? Ya sea la página del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España, la página de la Organización Mundial de la Salud y el proveedor, el fabricante, ¿de acuerdo? Las hojas de seguridad nos muestran características esenciales y grados de riesgo que presentan los productos químicos para las personas, instalaciones o materiales y el medio ambiente. Aspectos de transporte, manipulación, almacenamiento y acción ante emergencias. Es un complemento que permite cumplir con la obligación legal de dar a conocer los riesgos laborales, el derecho a saber. Acá en Bolivia, por ejemplo, se tiene la ley 16998, Ley General de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar, donde una de las obligaciones del empleador es dar a conocer al trabajador los peligros y riesgos de su fuente laboral, ¿sí? Ahora, la hoja de seguridad yo puedo utilizarla como eso, como una herramienta de información, ¿sí? Muchas veces yo en, en diferentes lugares de trabajo donde he estado, la típica charla de 5 minutos era la lectura de una de las hojas de seguridad, de todos en el grupo. Por decir, utilizaban todos gasolina, ¿no? Entonces, hablábamos al respecto, ¿no? A ver, leamos la hoja de seguridad de la gasolina, ¿cómo hay que manipularla? ¿Bajo qué condiciones hay que manipularla? Los EPPs que estamos utilizando son los adecuados, entonces se hacía esta difusión de información, ¿no? Entonces se estaba cumpliendo aquel requisito legal.
¿no? El derecho a saber. Los trabajadores tienen que conocer las características de la sustancia, deben conocer, para que también ellos sepan protegerse, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es utilizar estas hojas de seguridad como una herramienta principalmente para, pues, lo que viene a ser el manejo de las diferentes sustancias, ¿no? ¿Qué contenido tiene una hoja de seguridad? La hoja de seguridad tiene varios puntos, ¿no? Entre ellos tenemos, a ver, el punto 1, identificación del producto químico y del proveedor. Punto 2, composición, información sobre los ingredientes de la sustancia. Punto 3, identificación de los riesgos. Punto 4, medidas de primeros auxilios. Punto 5, medidas para combate del fuego. Es decir, con qué tipo de extintor de agente contra el fuego voy a poder utilizar. ¿De acuerdo? Punto 6, medidas para controlar derrames o fugas. Punto 7, manipulación y almacenamiento. Punto 8, control de exposición, protección personal. Punto 9, propiedades físicas y químicas. Punto 10, estabilidad y reactividad. Punto 11, información toxicológica. Punto 12, información ecológica. Punto 13, consideraciones sobre la disposición final. Punto 14, información sobre el transporte. Punto 15, información reglamentaria. Y 16, otras informaciones. Entonces, estas hojas de seguridad tienen pues estos 16 puntos, ¿ya? Ahora existen diferentes actividades, empresas, que lo que hacen es ponerle formato a sus hojas de seguridad, ¿no? Le ponen su loguito, le ponen un poco ya de características más particulares, ¿no? De sus empresas y demás, lo cual sí se puede realizar, pero lo que no se debe hacer es modificar la hoja de seguridad, ¿sí? Como les decía, estas características ya están definidas, ya no es que vamos a descubrir la pólvora y vamos a nosotros calificar todas las características de las sustancias, no, ya. Ahora existen también algunas sustancias que pueden tener ciertas características similares, ¿no? Yo me acuerdo en campo, por ejemplo, manipulábamos ciertas pinturas y demás. Muchas veces el proveedor no nos daba las hojas de seguridad de estas pinturas que les menciono, ¿no? Entonces yo, ¿qué es lo que hacía? Buscaba unas características más o menos similares, ¿sí? Si era, por ejemplo, pintura al óleo, entonces solicitaba la información, ¿no? En este caso al proveedor para que el proveedor eh, me pueda proporcionar, ¿no? Pero muchas veces no estaba al alcance, tal vez, o no revisaban su correo, o a veces simplemente no te lo daban. Entonces, lo que se podía hacer es seguir las recomendaciones de una sustancia lo más parecida, ¿no? Con, con las características similares, en que a veces es lo que varía estas hojas de seguridad, la marca, ¿no? Por ejemplo, pinturas patito y pinturas venado, por decir, ¿no? Entonces, puede ser que sean ambas eh, pinturas al óleo, que tengan ciertas características similares, entonces yo me puedo guiar con esa hoja de seguridad, ¿sí? En ese caso. Muy bien, veamos el contenido, el ejemplo de presentación de hoja de datos de seguridad. Tenemos en la sección 1, identificación del producto y del proveedor, donde yo tengo estos puntos, ¿no? Nombre del producto, código del producto, proveedor y teléfono de emergencia. En la sección 2, composición, ingredientes. Dentro de ella está el nombre químico de la sustancia, la fórmula química, algunos sinónimos de la sustancia, el número CAS y el número N de la ONU, ¿no? En la sección 3 tenemos identificación de los riesgos, donde, por ejemplo, está la marca en etiqueta, la clasificación de riesgos del producto químico. Normalmente en algunas hojas de seguridad es en esta sección donde se muestra el rombo, donde se ve el ejemplito de rombo, ¿ya? Entonces, como les decía, el rombo nos ayuda bastante, pero si yo quiero conocer más de esta sustancia, tengo siempre que consultar la hoja de seguridad.
Tengo en el inciso A, peligros para la salud de las personas. Te habla sobre los efectos de una sobreexposición aguda por una vez, si tiene o si existe el peligro de inhalación, contacto con la piel, contacto con los ojos, ingestión, efectos sobre una sobreexposición crónica a largo plazo. Condiciones médicas que se verán agravadas con la exposición al producto. Justo lo que les mencionaba, ¿no? Que hay ciertas sustancias que, de acuerdo a sus características, si yo tengo ciertas enfermedades, eh, pues, o condiciones médicas, ¿sí? Podrían o no empeorar tal vez al manipular cierta sustancia, ¿no? Entonces acá te informa eso. Inciso B, peligros para el medio ambiente. Inciso C, peligros especiales del producto. Todo esto, como les digo, si aplicara o no, ya depende de la sustancia, ¿no? Pero todo esto tendría que estar desarrollado en las hojas de seguridad, pero va a depender del tipo de sustancia, ¿no? Sección 4. Medidas de primeros auxilios. En esta sección nos menciona qué hacer, cómo proceder de acuerdo a una inhalación, un contacto con la piel, contacto con los ojos, ingestión, ¿sí? ¿Qué es lo que debo de realizar? Va a haber en algunas hojas como medida, por ejemplo, para contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 5 minutos, por decir, ¿no? Pero en otro, para otro tipo de sustancia, ¿qué pasa si reacciona con el agua? Obviamente no me va a sugerir eso, ¿no? Por eso es importante conocer la hoja de seguridad, para saber qué primeros auxilios yo puedo brindarle a la persona. En caso de una quemadura, por ejemplo, igual es importante conocer esta sección, porque si es una quemadura química, no la puedo yo tratar como si fuera una quemadura por electricidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esta sección va a estar mucho más específico cuál debería de ser mi reacción, ¿no? Y también notas para el médico tratante, es decir, qué cosa adicional tal vez hay que decirle al médico al respecto, ¿no? Cuando yo quiera ya evacuar a esta persona a un centro médico. En la sección 5 tengo las medidas para la lucha contra el fuego. ¿Qué agentes de extinción voy a utilizar? Tal vez no aplica a los PQS, tal vez voy a necesitar un extintor CO2 o con otras características, ¿no? Entonces, dentro de esta sección me menciona todo ello, ¿no? Además, me hace pues un resumen del procedimiento especial para combatir el fuego que tengo que tomar en cuenta para este tipo de sustancias, ¿sí? Me va a hablar, por ejemplo, en esta parte de las distancias de seguridad que tengo que mantener, del equipo de protección personal para el combate del fuego que tengo que utilizar necesariamente, ¿sí? Dentro de la sección 6 tengo las medidas para controlar derrames o fugas. Se describen las medidas de emergencia a tomar si hay un derrame del material. ¿Con qué equipos de protección personal yo voy a poder limpiar este derrame o atacar la emergencia, ¿no? O ¿cómo se dice? Controlar, ¿sí? Precauciones a tomar para evitar daños al medio ambiente. Métodos de limpieza, métodos de eliminación de desechos. En la sección 7, manipulación y almacenamiento, me menciona recomendaciones técnicas, precauciones a tomar, recomendaciones sobre una manipulación segura específica, ¿no? ¿Qué condiciones de almacenamiento tengo que yo tomar en cuenta? Qué sé yo, un área sin humedad, perdón, o con humedad, que le llegue el sol, que no le llegue el sol. Todas esas características del ambiente como tal me las describe acá, ¿no? En lo que es manipulación y almacenamiento. ¿Qué embalajes recomendados y no adecuados, ¿no? Muchas veces ahí te va a mencionar el tema de la utilización de bandejas protectoras, de bandejas antiderrames, etcétera, ¿no? En la sección 8, control de exposición, protección personal. Dentro de esta sección, te habla sobre las medidas para reducir la posibilidad de exposición, los parámetros de control, los límites permisibles ponderados y absolutos de exposición, ¿no? La protección respiratoria que yo tengo que utilizar, si aplica o no guantes de protección, protección para la vista y otros equipos adicionales. La ventilación también. Sección 9.
propiedades físicas y químicas. Dentro de esta sección, pues, te describe el estado físico de la sustancia, la apariencia y olor, la concentración, el pH de la sustancia, temperatura de descomposición, punto de inflamación, temperatura de autoignición, propiedades explosivas, peligros de fuego o explosivas, velocidad de propagación de la llama, presión a vapor a 20 grados centígrados, densidad a 20 grados centígrados, solubilidad en agua y otros solventes. En la sección 10, estabilidad y reactividad. Me habla si la sustancia es estable o tal vez reacciona, ¿no? Y con qué sustancias tal vez puede reaccionar o bajo qué condiciones, ¿sí? Reacciona. Entonces, ¿qué condiciones deben evitarse? Incompatibilidad, materiales que deben evitarse, es decir, con cuáles no tengo yo que mezclar para nada, ¿no? Productos peligrosos de la descomposición, productos peligrosos de la combustión y polimerización peligrosa. Información toxicológica. Te habla sobre la toxicidad, el nivel de toxicidad, ¿no? Si es que tiene o no. Toxicidad aguda, crónica o de largo plazo. ¿Qué efectos locales puede ocasionarte? Y si existe o no sensibilización alergénica. En la sección 12, información ecológica. Inestabilidad, persistencia, degradabilidad, bioacumulación y efectos sobre el medio ambiente, ¿no? Ahí te va a mencionar, por ejemplo, si es que pues te genera un impacto tal vez irreversible, ¿no? No vas a poder recuperar eh, el ecosistema que esté contaminado, ¿no? Por esta sustancia, entonces ahí también te lo describe. O tal vez no, tal vez el impacto tal vez que se tiene se puede recuperar, digamos, ¿no? El terreno. Sección 13. Consideraciones sobre disposición final. Método de eliminación de producto en los residuos. Eliminación de envases, embalajes contaminados, ¿no? Principalmente nos habla de eso. La disposición final, es decir, ¿qué voy a hacer yo con los envases, con los trapos contaminados con esta sustancia? ¿Qué puedo hacer? Sí, acá te sugiere muchas veces que te comuniques con el proveedor, con el fabricante, ¿no? En otros casos te habla también, pues, que de acuerdo a la legislación o al lugar donde tú te encuentres, busques cómo desechar este tipo de residuos, ¿no? Como residuos peligrosos. En la sección 15 te menciona las normas vigentes de manejo de sustancias, pueden ser internacionales, nacionales aplicables y marca en etiqueta. En la sección 16, que es la última, los datos consignados en esta hoja informativa fueron obtenidos en fuentes confiables. Principalmente en esta sección te habla sobre que toda esta información, ¿sí? Está para guiar, en este caso, a la persona que va a manipular y demás. Pero también te hablan que el uso de esta información y de los productos está fuera del control del proveedor, ¿no? O sea, el proveedor cumple con informarte los peligros, los riesgos y todas estas características. Ya el manejo y demás temas depende de cada uno, ¿es cierto? Por eso es importante y les digo, ¿no? O sea, se puede solicitar esta información al proveedor. Muy bien, eso sería el tema del día de hoy. Si tienen alguna consulta, comentario, duda, lo podemos resolver ahora. No se olviden que a veces la razón más pequeña puede ser la razón más grande para trabajar con seguridad. Veamos si hay consultas. Rocío nos pregunta, ¿cómo realizar la hoja de seguridad de residuos bioinfecciosos? En este caso, la hoja de seguridad está preestablecida para el manejo de las diferentes sustancias y demás. Para residuos bioinfecciosos y demás, no creo que se podría elaborar una hoja de seguridad con estas características. Lo que sí se podría elaborar tal vez sería un procedimiento de manejo como tal, ¿no? Y no así una hoja de seguridad de residuos bioinfecciosos, ¿no? Porque tendríamos que, por ejemplo, colocar toda una descripción de las características físicas, químicas de estos residuos, ¿no? Que muchas veces tal vez sí se tiene la información o tal vez no. Entonces ahí yo lo que recomiendo es realizar, puede ser un instructivo de trabajo seguro de este tipo de residuos o un procedimiento, ¿no?
Flores, Wilson, ¿tendría alguna diferencia entre FDS y HDS? No, simplemente le ponen pues esos nombres, ¿no? Ficha de seguridad u hoja de seguridad, porque tienen que tener, en realidad estas dos, ficha de seguridad y hoja de seguridad, tienen esas 16 secciones que les mostré, ¿de acuerdo? Paola nos dice, ¿existe alguna norma o algún protocolo para insumos desinfectantes de uso en la industria alimentaria o son los mismos? No sabría decirte, Paula, respecto a industria alimentaria. Tal vez, Reinaldo, si me puedes colaborar ahí o si tienes ese dato. Yo, por mi parte, no conozco algún tipo de norma o protocolo al respecto. Cristian, ¿existe un parámetro internacional que se rigen en eso riesgo o una norma ISO? En realidad, no, ¿de acuerdo? Lo que es hojas de seguridad han nacido, como les digo, con ese objetivo, ¿no? De darnos todas estas características y demás. Ahora, si bien en la ISO 45001 de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en teoría yo tengo que gestionar los peligros y los riesgos, yo puedo adoptar las hojas de seguridad como parte de mi gestión de riesgos, ¿de acuerdo? En este caso, yo a lo que me refiero es que las hojas de seguridad pueden entrar como parte de la información dentro de mi sistema de gestión, específicamente en el punto de manejo de sustancias peligrosas. La diferencia entre ROMPO, NFPA y el SGA. El SGA, el sistema globalmente armonizado, está más que todo referido a los pictogramas que te resumen las características de las sustancias respecto a explosividad y demás. Y el ROMBO NFPA, como hemos visto, te resume lo que es salud, inflamabilidad, reactividad y otro tipo de riesgos, y no así el pictograma como tal, Luis. ¿Hay alguna normativa, William, hay alguna normativa para elaborar hojas de seguridad para trabajos dentro de silos de almacenamiento de grano? En realidad, no, hasta donde yo conozco no hay una normativa que te diga tienes que hacerlo de esta manera, ¿no? Pero de manera global se tienen ya establecidos esos 16 puntos que cuando ustedes consultan las páginas que les mencioné, están descritos esos puntos, ¿no? Paulina nos dice, al elaborar etiquetas individuales para recipientes químicos, ¿cuál es la información mínima que deberían de incluirse? Bueno, en realidad, en este caso, al respecto de la etiqueta, tendría que estar el nombre de la sustancia, los principales riesgos que te puede ocasionar esta sustancia, las características de inflamabilidad también es muy importante, el equipo de protección personal que tú tendrías que utilizar y los límites de exposición a estas sustancias, ¿no? Esos deberían de ser los principales datos. Justamente en esta semana vamos a ver uno de los temas al respecto de manejo de sustancias peligrosas, donde se habla un poco más a detalle. Rocío nos pregunta, si no se cuenta con hojas de seguridad específicas para un producto y en el trámite de la LAS lo solicitan, ¿es correcto incluir las hojas de seguridad de los componentes del producto químico? Sí, esa es una manera que tú podrías, quizás describir los diferentes riesgos si es que no encuentras de una, o buscar una sustancia similar con características similares. Como les decía, muchas veces el proveedor no te proporciona esto, pero hay otros proveedores que de igual manera fabrican esa misma sustancia, pero otra marca, por decirlo así. Entonces, como guía, puedes utilizar ese tipo de recomendaciones, ¿no? O también tal vez consultar otro tipo de bibliografía, ¿no? Por ejemplo, en la guía GRE también te describe bastante al respecto del manejo de estas sustancias. Nuestro compañero nos pregunta, ¿es obligatorio el uso del NFPA? No, no es obligatorio, ¿sí? Pero ¿de qué depende? Depende, en realidad, qué requisitos legales aplican o no a tu empresa, ¿sí? Ahí es donde tú tendrías que hacer esta revisión. Por ejemplo, en lo que viene a ser todo lo que es la parte de señalización acá en Bolivia, que está basado es un decreto supremo o resolución ministerial, no recuerdo, te mencionan y te aclaran que tú podrías utilizar el rombo para etiquetar, en este caso, tus sustancias, ¿sí? Por ejemplo, también en el rubro de la construcción, en la ley 545 también te habla al respecto, ¿no? Del manejo de las sustancias, especialmente el tema de etiquetarlas. Y una manera de etiquetarlas, pues puede ser esto, ¿no? Adoptando el NFPA.
Filomena, ¿las hojas de seguridad podrían variar según el lugar donde se manipule los materiales, temperatura, ambiente? ¿O cómo podemos hacer las correcciones entre la temperatura? Supongo que te refieres a eso, ¿no? La presión y temperatura. En realidad, eh, pues te menciona en qué tipo de condiciones ideales tú deberías de manipular la sustancia, ¿de acuerdo? Ahora, si tú vas a manipular las diferentes sustancias en condiciones extremas, por decir muy caliente, muy frío, tú ya tienes esta guía para tomar todas las precauciones adecuadas. Lo ideal es no modificar las hojas de seguridad, ¿no? Sino utilizarlas como una herramienta, como les digo, de todas las recomendaciones que el fabricante realiza, ¿de acuerdo? Entonces, bajo ese criterio, pues puedo consultarlas. William, ¿hay algunos requisitos guía de almacenamiento de sustancias químicas para el control de plagas? Nos menciona. En realidad, habría que ver qué tipos de sustancias químicas, ¿no? Porque entre plaguicidas también existen, ¿no? Ciertas características muy especiales en cada una de ellas, entonces habría que ver qué grupos de sustancias se están manejando. Se puede consultar pues la guía GRE, el libro naranja también se puede consultar. ¿Qué otros libros tal vez que yo podría mencionar? Justamente vamos a tener, como les acababa de mencionar, se va a tener material al respecto, ¿no? Vamos a tener algunas tablitas igual de incompatibilidad de materiales y demás, todo esto en los cursos que vamos a lanzar a partir de mañana, ¿no? ¿A qué sectores aplica NFPA? En realidad, como les había mencionado, el enfoque de la NFPA principalmente era para cuerpos de bomberos, ¿no es cierto? Pero yo lo puedo adoptar en mi actividad, en mi proyecto, principalmente para conocer, ¿no? Mediante ese rombito, ver qué tipo de características generales, daño a la salud, inflamabilidad y reactividad tiene la sustancia, ¿no? Jenny, ¿cuáles serían las normas en el área de construcción? En realidad, la ley 545 acá en Bolivia, y bueno, depende de qué tipos de trabajos tengas, pues ya van a aplicar algunas NTS, ¿no? Se tienen, por ejemplo, de altura, de confinados, excavación, ruido, iluminación, entre otras. Estas son las NTS. Bueno, para finalizar les voy a mostrar una hoja de seguridad para que un poquito entremos viendo un ejemplito y con eso finalizaríamos, ¿de acuerdo? Acá, por ejemplo, tenemos una hoja de seguridad. Como les decía, no existen empresas, actividades que le ponen ya esta parte, ¿no? De control de documentos que ellos tienen. Por ejemplo, tenemos acá la de la puzolana, donde tenemos en la sección 1 identificación del producto, ¿no? Justo las características, los datos que habíamos mencionado. También se tiene en la sección 2 la identificación del peligro. Miren, acá, por ejemplo, te menciona, ¿no? Que principalmente existe, pues, que es irritante esta sustancia, ¿no? El peligro irritante. Irrita los ojos y vías respiratorias. Entonces te habla de las principales rutas de entrada. Inhalación, sí. Piel, ojos, sí. Ingestión, sí. Respecto a la salud humana también te habla, ¿no? Que es posible la inhalación de puzolana fina y ultrafina, porque es prácticamente como un polvo, ¿no? La puzolana. También respecto al medio ambiente, te habla que en este caso la puzolana no presenta riesgo particular para el medio ambiente, ¿no? También se tiene la sección 3, como pueden observar, de los componentes de la puzolana, la composición química, ¿no? Entonces acá se tienen las diferentes características. En la sección de primeros auxilios te habla qué hacer. Miren, por ejemplo, si hay un contacto con los ojos. Lave completa e inmediatamente los ojos con agua, continúe enjuagando el ojo por lo menos 5 minutos, incluyendo debajo de los párpados para remover todas las partículas. O, a ver, otro, contacto con la piel. Lavar la piel con agua y jabón, así como las prendas de vestir. En caso se presente irritación cutánea, buscar asistencia médica. No sé si recuerdan en este punto, también te mencionaba notas para el médico, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá no aplica, no hay nada más adicional que hay que decirle al médico, pero en otras sustancias sí. En la sección 5, medidas de lucha contra incendios, se tiene, por ejemplo, el punto de inflamación y método. Acá te menciona que esta sustancia no es inflamable, ¿no? Ni explosiva. Asimismo, te menciona, ¿no?
No es necesario el uso de equipos de protección especial. En la sección 7, medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental. Dependiendo de la cantidad, recoge el material seco utilizando una pala o cuchara, ¿no? Entonces te habla el resumen del procedimiento que tú tienes que utilizar para la limpieza. De manipulación y almacenamiento, principalmente te habla, ¿no? Respecto a las temperaturas y presiones normales no afectan al material. Acá ya te está dando ese tema, ¿no? Esa información, perdón. En controles de exposición, protección personal, se tiene, por ejemplo, ¿qué protección aplicaría? Acá, respiratoria, cuando una persona está expuesta a este material. Debe utilizar una mascarilla adecuada a la concentración y naturaleza de las partículas. Protección de los ojos, cuando se manipule la puzolana, utilizar gafas, ¿no? Y bueno, acá te sugiere qué EPPs más adicionales. Respecto a las propiedades físicas, químicas, aquí miren, por ejemplo, te habla la apariencia y olor, inodoro, color variable, el pH variable, cercano a neutro, ¿no? Entonces, todas esas características también están acá. En reactividad o estabilidad, acá te dice que es estable. Evitar la humedad y contacto no intencional con el agua. Información toxicológica, se tiene qué efectos agudos y crónicos podría generarte, ¿no? Agudos, contacto con la piel, ingestión e inhalación, donde por ejemplo tengo las puzolanas finas, pueden provocar irritación de la garganta y el tracto respiratorio, produciendo tos, estornudo o sensación de ahogo. Respecto a los efectos crónicos, inhalación, por ejemplo, acá te habla. Este material contiene sílice cristalina, el cual ha sido clasificado por la Agencia de Investigación del Cáncer como probablemente cancerígeno en seres humanos, ¿no? Grupo 2A. Al mismo tiempo, la sílice cristalina respirable, el polvo, ha sido clasificada por el Programa Nacional Toxicológico como una sustancia posiblemente cancerígena, ¿no? Entonces, por eso es importante la protección personal, por eso es importante conocer esta información. Agravamiento de enfermedades previas por exposición. Miren, por ejemplo, las personas que tienen patologías respiratorias, asma, etcétera. Entonces hay que tener bastante cuidado al respecto, ¿no? Por eso es esencial conocer las sustancias, conocer obviamente a mis trabajadores, el estado de salud de mis trabajadores, ¿no? En la sección información ecotoxicológica se tiene, por ejemplo, el producto no es considerado como peligroso para el agua, las puzolanas no son volátiles, ¿no? Y las diferentes características. Información relativa a la eliminación, por ejemplo, acá te menciona, se debe evitar el vertido en redes de alcantarillado, sistemas de drenaje, entonces te da la información de cómo tú podrías o dónde no deberías de desechar, ¿no? Estas sustancias. Información relativa al transporte, que en este caso no están afectadas por la legislación internacional de transporte y mercancías peligrosas. Respecto a la información de reglamentación, acá te habla algunas normas, ¿no? La OSHA, TSCA, etcétera, ¿no? Y otro tipo de información. Esto es del Perú, por ejemplo, y algunas referencias, ¿no? Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su asistencia y bueno, espero que puedan pues participar de toda esta semana de los cursos que vamos a lanzar. Muchas gracias, Reinaldo. Fernanda, muchas gracias a ti por la presentación, la explicación también, ha sido muy interesante y el que conozca...